Hola, bienvenido a este canal de Reflexiona con Dios. En este día quiero compartirte una reflexión sobre la historia del Hijo Pródigo. La Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero en la Biblia hay 4 libros o 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, donde textualmente el Señor Jesucristo habla. Y en esta reflexión quiero compartirte lo que está en el libro de San Lucas, capítulo 15, del 11 al 32 más o menos. El Señor Jesucristo cuenta la historia del Hijo Pródigo. Y es una historia, una parábola que el Señor ministra o les explica a sus discípulos para poder que ellos entendieran el propósito de cuál Él estaba en la tierra y de cuál era la promesa que Dios tiene para sus hijos. En esta historia nos debe de tocar nuestro corazón, debemos de aprender. Por ejemplo, cuando uno vive lejos de casa de los padres, en otra ciudad, y cuando uno va a visitarlos, uno siente algo en el corazón cuando uno va llegando a su lugar donde uno nació, donde viven sus padres. Es algo bonito, alguna sensación agradable que se siente. Entonces, eso es lo mismo que Dios quiere, que nosotros sentamos esa sensación agradable de paz, de amor, al venir a Él. Entonces, en el libro de San Lucas, el Señor Jesucristo cuenta la parábola del hijo pródigo, que más o menos va así. Dice que un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos un día le pidió la herencia, y el padre se la dio, y el hijo menor se fue a otra ciudad, donde vivió perdidamente, desordenadamente, y se gastó todo lo que el padre le había dado. De tal manera que llegó al punto de cuidar cerdos para poder medio sobrevivir. Una situación terrible. Y estando en esa situación terrible, un día pensó, la Biblia dice, y volviendo en sí, él pensó y dijo: en la casa de mi padre, los que trabajan allí tienen más comida que yo, viven mejor que yo. Así que me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Aquí tenemos que analizar lo primero. En el versículo 1, la historia comienza diciendo así: un padre tenía 2 hijos. Lo que Dios quiere es que tú y yo reconozcamos que Él quiere ser un padre para con nosotros y que nosotros seamos sus hijos para Él. Por eso Él menciona la palabra padre. Él quiere que tú y yo tengamos una relación de padre a hijo en el versículo 1. Grábate bien eso en el corazón, porque la Biblia también dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y esto Jehová te recogerá. Amén. Dios quiere que tú y yo lo reconozcamos como padre, que no nos olvidemos que Él es nuestro creador. Amén. Esa es lo que la enseñanza del versículo 1, una relación de padre a hijo. Ahora, en el versículo 17 nos enseña que reconocer no nos produce un milagro en nuestra vida. El milagro se produce cuando nosotros volvemos a la casa del Padre. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho: voy a buscar a Dios? Tenemos esa intención, pero no lo hacemos. Voy a congregarme para aprender más de Dios, pero no lo hacemos. Voy a cumplirle a Dios, pero no lo hacemos. Voy a amar a mi prójimo, pero no lo hacemos. Entonces eso no produce nada. En la Biblia hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. No buenas intenciones, sino hechos, cosas reales. Entonces el milagro se produce en el hijo pródigo cuando él llega nuevamente a casa. Ahí es donde se produce el milagro. Entonces cuando tú y yo pongamos por obra y hagamos con hechos lo que le prometemos a Dios, es cuando nosotros vamos a recibir el milagro del Padre. Amén. En el versículo también 20 dice que cuando el hijo viene de vuelta a casa, el padre lo ve de lejos. Eso quiere decir que el padre siempre estaba atento, esperando el momento del regreso. El apóstol Pedro le dijo un día al Señor Jesucristo: ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? No hay vida eterna en ningún lado, solamente en el Señor Jesucristo. ¿A dónde iremos? Entonces dice la Escritura que cuando él regresa, el padre lo abraza. Esto es extraordinario. ¿Qué significa el abrazo? Para empezar, en el versículo 1, el hijo pide la herencia. ¿Qué herencia? Él no había trabajado. No tenía derecho a pedir una herencia. Mas, sin embargo, el padre se la da. ¿Por qué? Porque Dios es tan perfecto, tan extraordinario, que
nos da libre albedrío y Él respeta el libre albedrío. Él no discute el tema. Él no dice, hijo, pero si tú no has trabajado, ¿quieres la herencia? Ahí está. Dios nos ha dado vida y depende de nosotros cómo vivirla. Dios nos ha dado vista y depende de nosotros qué queremos ver. Dios nos ha dado oído y depende de nosotros qué queremos oír. Amén. Dios nos da cada día una nueva oportunidad y depende de nosotros lo que vamos a hacer. Por eso no discute el tema, le da la herencia. ¿Sí? Pero la herencia estaba penada en aquellos años, en la antigüedad. Era un pecado terrible que un hijo le pidiera a su papá una herencia cuando no había trabajado. Incluso era una ley de muerte. Entonces cuando el padre lo ve venir, él corre y lo abraza. ¿Sabe para qué? El hijo había deshonrado al padre. El hijo había malgastado todo lo que al padre le costó trabajar. Entonces, si el padre no abrazaba al hijo, el pueblo lo mataba. Entonces el padre lo abraza y dice, él es mi hijo. Si ustedes quieren matarme, mátenme a mí. Pero a él no, porque él es mi hijo y yo lo amo. De esa manera el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos abrazó con su sacrificio y dijo, mátenme a mí, pero no a ellos, porque yo los amo. Y ahí nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero terminar esta reflexión de la Escritura, que es una gran enseñanza, pero por el tiempo les comparto esta parte. Había un hombre que tenía 2 hijos. Él tenía una granja. Todas las mañanas este hombre ya era anciano, se levantaba y tomaba su escobita y se metía a la granja. Los hijos eran unos muchachos desordenados, con todos los vicios de este mundo. Nunca trabajaban para ayudar al papá, solamente le quitaban. Así vivieron mucho tiempo, pero un día murió el anciano. Y pasó el tiempo. Y un día el más pequeño, todo desvelado, todo mal por las parrandas y por el desorden de su vida, se sentó en la puerta de su casa y miró hacia la pared de la casa y vio la escobita que su papá usaba. Entonces vino a su mente una pregunta, ¿qué tanto hacía mi padre con la escoba en la granja? El muchacho se levantó y se fue caminando hacia donde estaba la escoba, tomó la escoba y se metió a la granja. Ya no había nada de animales, todo lo habían mal vendido, todo lo habían malgastado como el hijo pródigo. Entonces, estando parado en la granja, en la esquina contempló que habían 2 pocitas. Y dijo, ¿y esto de qué es? No, es de huella de algún animal. Puso su mano, no entró. Puso su codo, tampoco le quedó muy grande. Dijo, ¿qué será eso? ¿Qué significa esto? Entonces pone una rodilla y encaja exactamente la rodilla en la pocita. Y cuando pone la segunda rodilla, Dios le descargó todo el recuerdo de todo lo que el padre había hecho por él desde que había nacido hasta ese día. El joven comienza a llorar, a temblar, a desesperado, pidiendo perdón al padre. Dijo, Dios, perdóname, porque nunca supe valorar lo que mi padre había hecho por mí. Le pedía perdón a su papá también. Pasó mucho tiempo llorando. Yo voy a hacerte un cuadro aquí. Dios es tan bueno y pensamientos de bien tiene el Señor. Yo me imagino que Dios le dijo a su papá de este joven hijo, mira, tú siempre me buscabas todos los días de tu vida y siempre clamaste por tus hijos. Y tú moriste allá en la tierra y tus hijos no habían entendido. Pero yo tengo una palabra en el libro de los Hechos 16:31. Si crees en mí, tú y tu casa serán salvos. Yo quiero que mires allá en la granja, mira a tu hijo, me está pidiendo perdón. Hoy yo lo perdono. Hoy te cumplo la promesa que te hice un día. Entonces este joven se levantó siendo una nueva criatura. 3 meses después se ganó a su hermano mayor para el Señor Jesucristo. Y se cumplió la promesa. De los que vuelven a casa reciben la bendición del Padre. Yo te comparto esta reflexión y te comparto esta enseñanza y anhelo que tomes en serio la palabra y que tomes en serio el papel como hijo hacia el Padre Celestial y que no te quedes en las buenas intenciones. No seas como esas personas que dicen, si necesita algo ahí me avisa, si tienes, dalo, ayuda, eso es bueno. No te quedes en las buenas intenciones, hay que terminar con hecho las cosas que anhelamos hacer o que Dios provoque en nuestro corazón. Amén. Así que yo te invito que si estás separado del Padre, tú vuelvas al Padre. No le hagas caso a esa gente que dice, es que tienes que enderezar tu vida para venir a Dios. Esa es una mentira terrible. El hijo pródigo venía descalzo, venía con ropa sucia apestando a cerdo, lo peor.
El padre lo abrazó y luego dio la orden que buscaran la mejor ropa, la mejor comida, que lo arreglaran, que lo vistieran y le puso el anillo de justicia. No importa cómo esté tu vida, mi amigo, mi amiga, no sé cómo esté, no sé lo que hayas hecho delante de Dios, las cosas terribles que tú hayas hecho, no importa el pecado que tú hayas cometido. Déjame recordarte algo, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarte de toda maldad. Así que ven al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, acércate a Él, yo te aseguro que te va a abrazar, yo te aseguro que te va a bañar, te va a vestir con justicia, te va a dar ese abrazo que tanto necesitamos y el beso que tanto esperamos de parte de Dios. Que Dios te bendiga y si esta reflexión toca tu corazón, compártela con otras personas. Puedes suscribirte a este canal de Reflexiona con Dios, dale like para que mucha gente lo pueda ver y nosotros podamos ser de bendición para mucha gente. Que Dios te bendiga.